Nos encontramos en Parashat Mishpatim, Tav, Shin, Pei, Dalet. En este Parashat Zohar HaKadosh, el principio, dice que el Mishpatim es el orden del tema de los Gilgulim. Sí, las reencarnaciones, sabemos nosotros que existen lo que se llaman reencarnaciones, nosotros creemos en eso, hay montones de alegorías en la Torah sobre este tema. La primera que encontramos es en Moshe. Moshe bendice a la tribu de Rubén y dice, "Yehi Rubén ve'al yamut", que viva Rubén y que no mueran. Rubén ya había muerto hace varias generaciones. Entonces, ¿qué es viva Rubén y que no muera? La intención es que Rubén viva en el mundo venidero y que no muera, que no vuelva a este mundo para morir. Sabemos que hubo un tema ahí con Jacob Avino y demás. Es un tema complicado, muchas explicaciones, muchas formas de interpretar las cosas, pero así es. Eso está escrito igual. Encontramos en Shiratayam, Az Yashir Moshe Benis, Az Yashir. Entonces cantará. No está escrito Az Shar Moshe, Az Yashir. Entonces cantará. Esto es Remes Letifiat Hametim. Es una alegoría para la resurrección de los muertos, que tiene que ver con Gilgulim. Tiene que ver con Gilgulim, otro Gilgul. Pero bueno, vamos a contarles aquí unas historias muy interesantes. Pero antes de contar estas historias, vamos a dar aquí una pequeña introducción al tema. Nosotros sabemos que este mundo fue creado con reglas. Hashem Yitbaraj creó el mundo con reglas y estas reglas Hashem Yitbaraj las respeta a tal punto que incluso la Torah Hashem la cumple. Así nos traen a nosotros nuestros sabios en varios lugares en la Gemara, como sabemos que Hashem se pone tefilín y demás. Hashem Yitbaraj guarda la Torah. El hecho que Hashem va a jugar de la Torah es un tema de ejemplo hacia el pueblo de Israel. Es algo ilógico que alguien mande y que no cumpla. O sea, si mandó, por lo menos del ejemplo. Así lo mismo Hashem Baraj da el ejemplo. Dentro de las reglas de este mundo existe el motivo por el cual se creó este mundo. Ahora, motivos hay muchos, no solamente uno, pero uno de esos motivos es para que la persona, sí, la creación, considerar a Hashem misericordioso. ¿A qué nos referimos con misericordioso? No es que cada persona se tiene que comparar con Elon Musk, porque eso es un error que nos da a nosotros a entender las diferentes redes sociales. No es que cada persona tenga que tener excentricidades, sino que la persona tiene que centrarse en qué es lo que Hashem me dio bueno a mí y entender que dentro de eso bueno hay una capacidad para crecer. De hecho, acabo de decir un secreto muy profundo, pero lo voy a explicar un poquito más porque a lo mejor las personas no lo entienden. Dentro de lo bueno que nos da Hashem a nosotros en nuestra vida, ahí está el secreto para poder desarrollarnos más y crecer más y crecer más. Nosotros tenemos un Yetzer Hara, el cual nos indica a nosotros que tenemos que fijarnos en lo bueno que tiene el otro y lo que nos falta a nosotros. Entonces, pongamos un ejemplo, una persona, yo he visto personas que tienen Yetzer Hara, que se sienten mal porque no los invitan a ciertos lugares, ellos en vez de decir, bueno, tengo esto y esto, voy a aprovechar en esto y lo demás, ellos quieren estar reunidos con ciertas personas y se sienten ofendidos porque no los toman en cuenta. He visto personas que en vez de ver sus capacidades físicas y que no tienen tantas capacidades mentales, entonces se andan fijando en los demás que tienen capacidades mentales. Entonces así tenemos montones de personas. Hashem Baraj creó un mundo donde Él quiere ser bondadoso y es bondadoso con todas las personas por aparte. No existe una sola creación que no pueda decir que Hashem no es bondadoso con Él y todos los temas que tenemos nosotros en nuestra vida, las cuales nos generan depresión, enojos y demás, es porque así nos han educado a nosotros que tienen que hacer las cosas. O sea, nosotros nos educan que si no tenemos un Lamborghini, no somos personas exitosas. Si no tenemos un puesto en una empresa o tenemos una empresa propia, entonces no somos personas exitosas. Nos han puesto una imagen del éxito muy diferente a lo que debería de ser, porque cada uno es exitoso en su campo. Es lógico, Hashem Baraj creó un mundo donde todos nosotros
ocupamos uno del otro. Entonces, cada uno tiene que ser lo mejor en su campo, desde el más pequeño hasta el más grande. Imagínense ustedes una ciudad donde no hay transporte público. Habría un caos porque tendrían que buscar la manera de cómo transportarse. Y si las personas llegaran y dijeran, bueno, voy a acomodarme con mi amigo y demás, pasa que un pronto a otro eso se llama también transporte público. Entonces habría un caos en temas de economía, en temas de movilización, en temas de logística, y habría un caos a nivel mundial. Entonces quiere decir que las personas que trabajan en transporte público son súper importantes, aunque la sociedad no le dé esa importancia. Ahora nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de una forma diferente, salirnos de ese esquema de la sociedad y poder entender que lo que nos dijeron a nosotros, los que nos enseñaron a nosotros, no es verdad. Esto no estoy diciendo que la persona tiene que ser un mediocre, tiene que desear avanzar siempre, pero eso no tiene nada que ver con la codicia y con la envidia, son cosas diferentes. Está escrito en la Torah, bueno, en Torah Shebal Peh, Hinat Jamim Arbejofim. La envidia a los sabios aumenta la sabiduría. ¿Qué es la envidia a los sabios? No es que yo quiero tener la misma cabeza que tiene la habilidad, no lo voy a tener. Quiero tener la capacidad de que lo que Hashem me dio a mí, utilizarlo al 100%. Y así encontramos nosotros en la parashá de la semana. Hay veces que se encuentran, no en esta, pero en varias parashot, hay veces que se encuentran Moshe y Aarón en el orden, cuando Hashem habla con Moshe y Aarón, hay veces que dice Aarón y Moshe. Nos pregunta Midrash por qué está esta diferencia. Decirnos que Aarón es valioso como Moshe. Ahora nosotros diríamos la gran pregunta, ¿cuál valioso como Rabbeinu? O sea, él no entregó la Torá. Era el sacerdote, sí, pero no entregó la Torá. No era el hombre más humilde de todo el pueblo de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene que entregar la Torá, no tiene que ser el hombre más humilde de todo el pueblo de Israel, no tiene que ser Mashiach, o como sea el Mashiach, es el secreto de Mashiach. El mismo Mashiach que Hashem escogió para Mitzrayim es el mismo Mashiach que Hashem escogerá la venida pronta de Mashiach porque no ha venido. Y entonces, ¿qué es el tema? Porque son iguales. Porque Aarón sirvió a Hashem con todo lo que tenía y como Hashem deseaba que sirviera a Aarón, y Moshe sirvió a Hashem con todo lo que tenía y así como Hashem pidió que sirviera a Moshe. Entonces, ese es el valor equitativo cada uno. Asimismo está escrito que Shmuel era valioso como Moshe y Aarón. Shmuel era un profeta después de varias generaciones de Moshe. Entonces, ¿qué valor puede tener en comparación con Moshe? El tema es que Shmuel sirvió a Hashem con todas sus fuerzas de lo que Hashem pidió de él. Por eso era valioso como Moshe y Aarón, porque Moshe y Aarón también sirvieron a Hashem con todas sus fuerzas. Pero volvamos al tema. Entonces, el tema del éxito no está basado en que yo vaya a copiar a una persona, en que yo tenga miles de millones de dólares en la cuenta. Ojalá que sí, pero si no lo tengo, no tiene nada que ver. El éxito está basado en un tema personal. Y cuando yo me enfoco en lo personal y comienzo a ver las cosas que tengo yo, no que tienen otros, lo que tengo yo, entonces me doy cuenta de que Hashem es muy misericordioso conmigo. ¿Por qué? Hablemos de Job. Job dijo, de mi carne veré a mi Dios, que este pasuk ha sido muy mal interpretado por parte de los cristianos, porque ellos pueden decir cualquier cosa, lo que les venga en gana. Al final ellos no tienen reglas de interpretación y todo está basado en lo que sienten en algún momento. Pero el tema es que Job dice de mi carne, cuando yo veo que mi pulmón funciona, que respiro, que como, que mi sistema digestivo funciona, que mi sangre, que todo lo que yo veo en mí, que un ojo, que es un pedazo de carne, de células y demás, ve, que un tímpano me ayuda a escuchar, que tengo voz, que hay diferentes tipos de voz, que tengo dientes, que todo está diseñado de una forma tan perfecta. De ahí yo entiendo que existe Dios. Y cuando yo me pongo a meditar en esto, yo me pongo a decir, bueno, no solo la, yo acaso me doy eh, señales, ¿no? O indicaciones o órdenes a mi cuerpo constantemente. Pienso primero, tengo que respirar. Entonces respiro, y si no lo pienso, entonces no funciona. Y si no digo, quiero ver, y si no lo digo, entonces no veo. No, todo funciona automático.
De esta forma nosotros vemos que Hashem Baraj está con nosotros en cada momento. Está escrito en Gemara de Berajot y es explicación al pasuk Kol Neshamat de Halelka. Está escrito toda el alma que alabe a Hashem, haciendo referencia a todas las personas del mundo. Pero también dice la Gemara, no digas Neshama. ¿Entienden el concepto? Es una forma de exposición de la Torah. Neshama tiene el mismo shores que Neshima. Solamente que la yud es un agregado. Existen letras que son agregados hey, vav, yud. Podríamos decir también alef por ain, alef y ain. Pero el tema es que estas 5 letras se pueden agregar o se pueden quitar para hacer una exposición. Es una regla de la interpretación de la Torah. Entonces, dicen en vez de kol neshama, toda el alma, dicen kol neshima. Neshima significa en español todo suspiro. Toda vez que yo respiro, tengo que alabar a Hashem porque ahí estoy dándome cuenta que ahí está Hashem conmigo. Bueno, volviendo al tema y sabiendo que Hashem Baraj desea en nosotros, de cada uno, algo diferente. No todos tenemos un ticún igual. Entendemos aquí que la, la intención de la creación es que Hashem Baraj se llamara misericordioso ante todas las creaciones. Y al final, en este mundo a lo mejor personas no lo vayan a entender. Después de los 120 años, todos lo vamos a entender. No hay alguien que no lo vaya a entender. Bienaventurados, ¿qué significa bienaventurados? Es que andan un camino bueno. Nosotros decimos Ashrei o Ashreja. ¿Qué es Ashreja? Viene de la palabra Osher, riqueza, pero una riqueza no material, algo más espiritual. Es como cuando una persona le dice a alguien, esa persona anda en cosas tan profundas. Es como decir Albert Einstein, por ponerles un ejemplo para que me entiendan. Él puso la teoría de la relatividad. Esa teoría, si no me acuerdo mal, porque yo no soy alguien que estudia este tema, pero esa teoría no lo hizo multimillonario. Pero sin embargo, es una persona que anduvo en algo demasiado, demasiado profundo. Lo mismo es cuando se le dice Ashreja o Ashrei a alguien. Bienaventurado es que anda en algo muy importante, muy profundo, algo que no tiene que ver con dinero. Entonces, bienaventurada la persona que reconoce a Hashem en este mundo, en esta vida, y que lo profundiza en su corazón, no solamente en la mente, en su corazón. ¿Qué diferencia hay entre mente y corazón? La mente, yo entiendo la información del corazón, yo la vivo. Yo dejo de tener problemas de muná, dejo de tener preguntas, entiendo que todo es para bien, comienzo a tener más bitajón y además, pero bueno. Entonces, cuando Hashem se quiere llamar misericordios con tu Hashem, a todos les da comida, les da vida, les da salud. Y sí, hay personas que tienen dificultades, pero vamos a hablar ahorita de esas dificultades. Dentro de estas reglas que hablamos del mundo, existe lo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío conlleva o está ligado a lo que se llama responsabilidad. El libre albedrío también está ligado a lo que se llama recompensa y castigo. ¿Qué quiere decir una persona es libre en este mundo si Hashem deseó? Porque Hashem no, si usted sirve a Hashem, usted se le llama siervo a Hashem dentro de este mundo solamente si usted toma la decisión de servir a Hashem. Y para que se llame siervo a Hashem tiene que tener libertad. Si Hashem Baraj quita esa libertad, usted no es un siervo, usted es un esclavo. Hay una diferencia, al menos en lo que es el lenguaje de, de la Torah, hay una diferencia entre uno y otro en los conceptos de la Torah. Entonces, para eso necesitamos una libertad, que podamos escoger entre el bien y el mal, escoger entre la Torah y otras cosas, todos los días de nuestra vida, en cada momento. Ahora, dentro de eso también existe lo que es la responsabilidad. Hashem Yitbaraj nos dio libertad, pero esa libertad conlleva también a la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Que si usted hace algo bueno, pues va a tener un beneficio. Sabemos que el beneficio de los mitzvot en este mundo no existe. Una mitzvah es más espiritual que material. Sin embargo, sabemos que hay ciertas mitzvot que también tienen recompensa en este mundo. Y si la persona transgrede, pues también tiene un castigo, que este castigo tampoco tiene que ver con esto, ¿no? Así como la recompensa no es en este mundo, también el castigo. Y si una persona sufre un castigo en este mundo, sabe que no es parte del castigo divino, sino que es un castigo, por decir, un 1,0 o un 0,01% del castigo real que debería de tener por el tema sexual. Ahora, este castigo nosotros lo interpretamos mal. ¿Por qué lo interpretamos mal? Porque castigo nosotros decimos, uy, qué malo, suena feo. En realidad el castigo no tiene que ser eso, sino que es un tema de corrección. ¿Qué es
que dentro de los buenos actos que la persona hace correcciones espirituales y agrega santidad y demás, pureza, al lugar donde él vive, al país donde él pues habita, al mundo entero, etcétera, al mismo, a su familia. Y cuando la persona hace cosas malas, pasa lo contrario. Entonces, cuando la persona hace cosas malas, estropea lo que debería haber hecho bien. Es decir, por decirles un ejemplo, la línea de la Torah va así recta, Yesharim da que Hashem, rectos son los caminos de Hashem, y la persona cuando incumple, entonces baja o sube y quiebra la línea. Entonces hizo un daño. Ese daño se puede arreglar, se puede enderezar por medio de la Teshuvah y demás, Tikkunim, estamos en Shovim, por ejemplo, Tikkunim y demás, pero, esto conlleva ciertas cosas, tanto en lo material como en lo espiritual. No solamente con Teshuvah, hay cosas que tienen que ver ahí con lo que es la responsabilidad de nosotros. Bueno, ya entendiendo esto, entendiendo que la responsabilidad también nos da a nosotros una recompensa, porque somos responsables y las cosas que hacemos, lo hacemos en mérito de nuestra libertad, y como está escrito, que es un paso con Teilem. Hashem, tuya la misericordia, porque usted le paga al hombre según sus actos, tanto para bien como para mal, según sus actos, porque si Hashem Baraj no hubiera dado libertad en este mundo, libre albedrío, entonces no hubiera recompensa. Es una misericordia de Hashem, que Hashem Baraj nos da libertad, y según esto también tenemos la forma de recibir recompensa. Y también los libros escriben que también el tema contrario, y todo el mundo una de las reglas es que todo el mundo se juzga midá que neged midá. Y entonces, midá que neged midá significa lo que usted hizo a sí mismo se castiga. Por ejemplo, es una persona, Hazbe Shalom, hizo algo malo con su mano, Hazbe Shalom, entonces sufre con su mano, tarde o temprano. Normalmente es tarde, porque si no, también se quitaría lo que es el libre albedrío. Cuando una persona peca y recibe un castigo inmediato, entonces ya entiende que eso está malo, entonces ya no peca porque él quiera servir a Hashem. Discúlpeme aquí, o sea, ya no peca, ya deja de pecar porque él quiera servir a Hashem, ya no peca porque lo van a castigar. Los castigos siempre son a largo plazo, y así lo trae un libro que estoy leyendo sobre Teshuvah que se llama Avnei Shoam, que es una recopilación de frases del Baal Huraim Chaim Vital sobre el tema de Teshuvah. Tiene varios temas, varios folios, varios tomos el libro, y entonces en ese tema se habla que los castigos de la persona en este mundo de sus actos se comienzan a ver en su vejez o en su tiempo cercano a la... Bueno, ya hablando de todo este tema, entendemos que aquí hay un tema que se llama lo que es el Gilgul. El Gilgul es la reencarnación. Cuando una persona hace actos en este mundo y tiene que hacer teshuva, expiación y demás. Hay un tema bastante complicado sobre ese tema. El Rambam habla sobre eso, también hay temas cabalísticos, hay temas de nombre de Hashem, formas de que se expresa Hashem en el mundo, lo que la persona hizo daño y demás, que tiene que pasar por diferentes cosas, y por medio de esto recibe su tikkun. El Ari Kadosh en su libro, Shara Gilgulim, y el libro Venía Aarón, también hablan sobre este tema. Es muy interesante entender cómo es que funciona el tema de los tikkunim y los gilgulim, que van de la mano. Pero entendemos entonces que hay algo que nosotros tenemos que centrar, tenemos que arreglar cuando hacemos las cosas mal. Y esto nos lleva a nosotros a una obligación de hacer teshuva, o una obligación de hacer tikkunim y demás. El que no lo hace, no ha hecho todo, tiene que hacer. Y la persona que no hace tikkunim, según lo que dice el Ari Kadosh, va a llegar a tener que hacer un tema de tikkun en el mundo venidero después de la muerte, cuando el alma se desprende del cuerpo. Volviendo al tema, hay veces que las cosas no se arreglan así. Y existen lo que son los Gilgulim, existen lo que son las reencarnaciones. En las reencarnaciones se mismo hace un, un árbol de vida, por decirlo así, de la persona, de lo que va a vivir esa persona, que son cosas que ya él no tiene forma de manipular, y lo demás sigue estando en libre albedrío, para que él tenga una vida y arregle lo que hizo en este mundo, porque él no lo hizo en otro mundo, lo hizo aquí. Arregle lo que hizo en este mundo
y entonces logre de alguna manera hacer la rectificación de lo que él. Ahora, esto es muy complicado, nosotros no podemos saber porque si nosotros sabemos no va a haber un ticún. El ticún se hace sin saber. Eso es una condición básica entre todas las personas, sin embargo hay temas de para que sí saber, y eso es otra cosa, pero no vamos a tocar muchos temas aquí profundos porque esos temas no se deberían de tocar a profundidad en redes sociales. Igual, yo soy una persona muy crítica de todos esos seres humanos que no son rabinos, que no son Talmidei Jajamim y que no son casi, se puede decir incluso parte del pueblo de Israel, y que andan enseñando cosas cabalísticas, Zohar, meditaciones y demás, es que al final ellos, como lo distorsionan tanto, ya deja de ser Zohar, deja de ser temas de Kabbalah, comienza a ser temas de esotería, manipulación y demás. Entonces no voy a entrar en este tema, pero sí vamos a contar unas historias sobre el tema. La primera historia es muy interesante, es sobre el Ariá Kadosh. El Ariá Kadosh, una persona, un hombre llegó y le vino llorando al Ariá Kadosh. Sabemos que el Ariá Kadosh era la representación de Mashiach Ben David, así lo trae el libro Gisionot Amachú, un hombre santísimo, 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 que el rabino de él, el tema de Niklé, el Torah, revelada, no en lo esotérico, no en lo profundo, era el Shitat Mekubeset, que era el tío de él, y al final terminó siendo también su suegro. Y su maestro en lo esotérico fue el diablo. Así como pasó con Shimon Bar Yochai, pasó con el Ariel Kadosh. Hay gente que se equivoca y dice que fue el Ramak. No, no fue el Ramak. Estaban en diferentes países y el Ariel Kadosh llegó en los últimos días del Ramak. La historia es diferente. Pero bueno, entonces esta persona le dice que su esposa lo trata muy mal. Le dice, ¿qué puedo hacer yo? Dice, no me quiero separar. Quiero su consejo, pero me quiero separar de él. El rabino le dijo, yo no le puedo decir nada, pero sí le puedo dar un consejo, decir todas las cosas del cielo con mucho amor. Eso le puedo decir. Él dice, pero rabino, es que ella me pega, no me cocina, no es pareja conmigo, me trata mal, me humilla, no me dejas tener vida. O sea, es algo que no puedo soportar más. Le dijo, vea, yo le digo lo que yo sé, eso es lo que puedo decir. ¿Usted quiere tomar otra decisión? Usted sabrá. Bueno, este hombre se fue a la sinagoga a llorar porque el rabino Laria Kadosh ya era reconocido como un gran Talmid Chacham, un gran cabalista, una persona que no hubo de la época de los Tanaim, no hubo uno como él. Y entonces, a lo mejor los Rishonim murieron, no sé, pero se nota en el tema de la profundidad de la Kabbalah que desde Rabbi Shimon Bar Yochai hasta él, Jorá, no hubo uno como él. El tema es que se fue a llorar a la sinagoga a pedirle a Hashem que le diera fuerza, a pedirle a Hashem que le diera esa pureza de corazón para entender y tener emuná y aceptar las cosas como tiene que ser. Y hacerle caso al consejo del Ariá Kadosh. Así duró toda la noche. Ya después de haber llorado tanto y rezado tanto a Hashem y pasado toda la noche rezando salmos y demás, ya se sentó en su corazón que él sirve a Hashem, que esto es de Hashem, que tiene que recibirlo con alegría. Cuando llegó a casa, lo primero que llegó es preparado para la guerra. O sea, ella sabía que si le iban a pegar, él aguantaba y decía gracias a Hashem. Y si le iban a tratar mal, gracias a Hashem. Todo gracias a Hashem. Un pronto a otro, llega la esposa y le tiene comida. Huele a comida. Nunca ha olido a comida en esta casa. ¿Qué pasó? Seguramente no es mi casa, me equivoqué. Se fija por afuera, no, es la casa de él, buena comida. Seguramente me está siendo infiel, es otro hombre, por eso nunca me ha amado. Pero bueno, todo del cielo, ya no voy a. Llega, la esposa lo está esperando, le dice comida. Callado, no tiene que decir, o sea, es algo maravilloso lo que está pasando así. Aquí, perdón. Y pronto a otro va a dormir, su esposa le arregla la cama, le tiene todo listo. Queda impresionado, él nunca ha podido dormir en la cama, tenía que dormir en el piso. Duerme, se levanta. La esposa lo levanta cariñosamente, le da comida y le dice que hoy es el día que ella va a la migbe. ¿Entiende? ¿Entiende? Dice, bueno, plan, pero yo nunca he tenido intimidad con ella.
¿qué está pasando aquí? Algo le hicieron a mi esposa. Bueno, digo, tal vez es una locura, ya comenzó a estar tan loca que hoy quiere estar bien, pero mañana me va a tratar mal. Y siguió siendo esa mujer dulce y buena durante muchos días. Después de un mes, volvió donde el Arias Kadosh y le dice, Rabino, desde que hablé con usted y fui a rezar y acepto todo con amor y demás, las cosas cambiaron. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo el Arias Kadosh, sépalo, que aquí hay un tema de tikkunim. Nadie viene en Gilgul y nadie está en este mundo porque es un tzadik. De hecho, la pregunta, ¿cómo dicen que los tzadikim vienen en Gilgul en peces? Según Shara Gilgulim, esto no tiene ninguna referencia, porque al final tiene ahí un tema que tal vez se pueda decir, pero no tiene ninguna referencia. Un tzadik debería estar en la mama, no tenía que estar en este mundo, menos en un animal. Bajar a un animal es bajar de nivel. Y se baja de nivel por malos actos. Entonces, como un tzadik es un animal. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a tocar ahorita. Como les digo, no es correcto hablar de Kabbalah, temas profundos, mucho menos en YouTube, mucho menos en Facebook. Y quien lo hace es una persona farsante, es una persona que no tiene temor del cielo. Si los sabios así lo dispusieron, es por algo. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, llegó el Arias Kadosh y le dijo, vea, usted en el Gigul anterior era una persona muy mala con su mujer, muy mala con su mujer. La hizo sufrir todo el matrimonio. Cuando ustedes llegaron al mundo de la verdad, los juzgaron. Y el Beit Din celestial dijo que usted tenía que pasar un tipo y era sufrir lo mismo que sufrió. Pero a usted le iba a costar más, porque no era solamente sufrir, sino que usted tenía que canalizar todo a Hashem, entender que esto es Hashem. Y hasta que no lograra esto, no se iba a hacer sutil. Entonces no era solamente sufrir, era canalizar todo a Hashem, unir todo a Hashem. Y así fue. Usted vino a este mundo, ella también vino a este mundo, ustedes son pareja, siempre han sido pareja, son el mismo alma, dividido en dos partes, hombre y mujer, pero en este Gilgul, ella era la que lo iba a tratar a usted. Y hasta que usted pudiera canalizar las cosas hacia Hashem, entonces el tikkun se iba a acabar. En el momento que el tikkun se acaba, se acaban los problemas, porque ya hay un tikkun, ya no hay necesidad de ese tal sufrimiento, esas cosas que están pasando, ya hay un tikkun. Entonces, pues nosotros pensamos que me da mal en el trabajo, que tal persona me trata. Pensamos, digamos, mira que dignidad, todo el mundo se juzga, mira que dignidad. Si me humillan es porque yo humille. Tal vez no en este grupo, tal vez en otro, pero yo humillé. Si pasan cosas, es porque hay algo detrás de esto. La emuná es el secreto de todo. El que tiene emuná, como está escrito en Habacuc, Sadik bemunato ichye. Sadik en su emuná va a vivir. Vivirá, es lo que está escrito, dije, el futuro, ya en el mundo venidero. ¿Por qué en el mundo venidero? Porque por medio de la muna él hace tantos tipunim que ya no es necesario volver a este mundo. Podría contarles más historias, pero veo que el video se hizo. Voy a contarle una más. Sucedió que una mujer de Polonia se casó con un hombre de Egipto. Hubieron un movimiento de personas de las tierras de Ashkenaz que quisieron subir a Israel y se asentaron en Egipto. Y estas personas hablaban Yiddish. Habían contactos entre las comunidades porque llegar a una tierra nueva necesita apoyo de la comunidad de donde ellos vienen, de Polonia, y entonces esto no les ayudaba a ellos, perdón, les ayudaba a ellos a lograr sus cometidos de poderse asentar en la tierra de Israel. Cuando estas personas estaban a veces shidduchim, y no había en la comunidad donde ellos estaban estableciendo, estaban formando, entonces pedían shidduchim de la otra tierra. En Polonia había una catástrofe, una epidemia rarísima, que se daba un dinero, una nidunia, un dinero que se le da al papá del Hatán, por el Hatán. Pero sucedía, este dinero lo daba el papá de la Calá. Sucedía que el dinero, normalmente, si fallecía la Calá,
acuerdo mal, es así, decía la Calá. Entonces el dinero se lo dejaba el Hatán. Eso es la alhaja. Pero en Polonia se fijó que si fallecía el Hatán o la Calá, ¿qué es la Calá? No me acuerdo bien. Discúlpeme que no me acuerdo bien. Es un tema complicado. Entonces hay una que será de Rabenu Tam que el dinero volvía al, al padre de la Calá. Sí, ahora sí fallecía la Calá. Así me acuerdo yo. Puede ser lo contrario. Voy a poner la otra opción. Si fallecía el Hatán, se lo dejaba el papá del Hatán. Y la que será la Tam era que el dinero volviera al papá de la Calá. Puede ser una de esas dos opciones, discúlpenme que no me acuerdo puntualmente. Pero esa era la que será. O sea, que el dinero volviera al papá de la Calá y que no se quedara en las manos del papá del Hatán o del Hatán. Bueno, hicieron un shidduch entre esta comunidad de Polonia, que era parte de la comunidad de Daria Kadosh, y una mujer de Polonia. Se dio la nidunia. Y lastimosamente, uno de los dos, como les digo, no me acuerdo bien, falleció. Y entonces los de Egipto, los Ashkenazim que estaban viviendo en Egipto temporalmente, no querían devolver la nidunia. El papá de la Calá dijo que se tiene que devolver. Llevaron a un Dintorá y se lo llevaron al Yam Shel Shlomo, Rabbi Shlomo Luria, ¿sí? Tío lejano, no sé, del área Kandosh, misma familia. Shlomo Luria dijo que tiene que cumplirse la tacaná de la Benutá, el dinero tiene que volver. En Egipto le preguntaron al Ariá Kadosh y el Ariá Kadosh dijo que se quede aquel dinero, no tiene que devolverse. Entonces hubo aquí un problema entre los rabinos. Sabemos que el Ariá Kadosh era cabalista, era tzadik, nadie casi lo conocía, y el Maharshal era el Yam Shel Shlomo, era el Gaón de la época. Esto llevó a hacer un juicio si es necesario hacerle un jerem al área Kadosh. Él no sabía que él era el área Kadosh. No se sabía de tanta grandeza, no se conocía en aquella época. Incluso en la época, eran pocos que lo conocieron cerca, los que vivían, los que ya lo habían visto, pero que todo el mundo lo supiera, no. El tema es que Yam Shlomo fue hacia Egipto a hacerle jerem al área Kadosh. Cuando llegó, donde el área Kadosh, llegó el Ariá Kadosh le mandó una carta al Yam Shel Shlomo y le puso, este es el secreto de la reencarnación. A partir de ahora, si usted quiere quitarle el dinero al hombre, usted lo puede hacer bajo su responsabilidad. El Yam Shel Shlomo, sabemos que los grandes rabinos de Israel son personas humildes. De hecho, que ellos sean personas rectas y que hagan las cosas que tienen que hacer, no quiere decir que no son humildes. El Yam Shel Shlomo vio esto, se puso a meditar y se devolvió para Polonia. No le hizo Jerem al Ariá Kadosh y entendió que aquí había un tema de Gilgulim. Y por eso fue que se dio todo este tema. Pues aquí vemos, señores, entendamos, no las parejas son lo que yo me imagino, no los problemas laborales, no el dinero, no las amistades, no lo corporal, todo tiene que ver con todo tiene que ver con Tikkun. Y esto es la explicación de la parashá de la semana. La parashá de la semana, el que entiende qué es lo que está pasando aquí, cómo se dan las cosas, entenderá que no hay nada casi lógico dentro de esta parashá. El hecho que una persona salga de Egipto y que quiera ser esclavo, que robe, que quiera ser esclavo, que se quiera quedar, que él esté casado y entonces el dueño de él, el nuevo dueño de él, le pueda dar una sirvienta goya. Sabemos que el pueblo de Israel no se junta con los goyim, con las naciones del mundo. Ellos se casan entre ellos. Es un tema de Torah. Aquí
ser esclavo, incluso que es judío, se le puede dar una mujer, pero lo peor es que se le puede dar una mujer siempre y cuando él esté casado. Si él no está casado, no se le puede dar una mujer. Es que es un tema como que uno solo que tiene que sufrir esta mujer que es casada con él, sabiendo que su esposo está ahora con otra mujer. Bueno, hay que nos lo explican que en aquella época tener varias mujeres no era visto tan mal. Hoy en día sí, no tenemos que comparar las épocas, entonces no era tanto sufrimiento, pero igual, yo creo que toda persona siente. Y en aquellas épocas también, y mucho más cuando estamos hablando de que a una mujer se le da honor y porque ella es parte del pueblo de Israel y demás, y hace cosas impresionantes y son muy valiosas, sin ellas no podría haber pueblo tan siquiera. Con todos otros hombres se va con una mujer que no es judía y no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Eso es un dolor. ¿Cómo es que una persona quiere robar, acaba de recibir la Torá? Estamos hablando de la parashá que sigue después de Matan Torá. Esta parashá es la continuación de las Aseret Hadibot. ¿Cómo es que la Torá nos habla a nosotros de inmediato de cosas tan bajas? Una persona que quiere robar. ¿Cómo le va a robar? E incluso el tema de robar, si él se hace esclavo porque robó, deberían de tratarlo mínimo con un poquito de menosprecio. Robó, es un ladrón. No. El dueño tiene que darle lo mejor a su esclavo. Tiene dos sombreros, el mejor sombrero se lo da al esclavo. No tiene dos sombreros, tiene uno. El que tiene se lo da al esclavo. Hay para comer carne, un corte fino y un corte simple. El corte fino va para el esclavo. Solamente tiene carne un poquito para un plato, se lo da al esclavo. Tú, yo no usted ha escuchado a un esclavo, es mejor ser esclavo. Mejor ser esclavo. Una persona que me tiene que mantener y darme todos los lujos. Voy y le robo un poquito a Rothschild y me tiene que dar todos sus lujos. Soy esclavo. No, no es lógico. Sin embargo, cuando entendemos que cada cosa tiene que ver con un tipo y un gilgul, entonces entendemos que las cosas no son lo que parecen. ¿Por qué es que ella tiene que sufrir viendo a su esposo casándose con una mujer goya? Porque a lo mejor, yo no puedo decir, yo no soy Dios, pero a lo mejor algo pasó en el gilgul pasado y ella tiene responsabilidades. ¿Por qué le roba al rico y el rico tiene que dárselo todo? Porque a lo mejor en el gilgul pasado el rico le robó a él y ahora él tiene. Las cosas cambian. Acuérdense que el primer, segundo, Gilgul, y en las cosas que no tienen que ver con Tikkun, siempre hay una libertad 100%. Hay una libertad 100% que se puede ser que pase o no pase. Cuando ya hay un Tikkun, las cosas van a tener que pasar. Lo que tiene que hacer la persona es conectar con Hashem. Pero si hay cosas que no tienen que ver con Tikkun, un Gilgul, la persona lo hizo, se ganó otro Gilgul. Por eso hay que tener mucha buena tema que una persona trabaje en ciertos trabajos, que se encuentre ciertas personas, que sufren ciertos trabajos y otros no sufra, que gane dinero en ciertos trabajos y otros no gane, que el carro se le descomponga. Todas esas cosas tienen que ver con cosas del cielo. Nosotros no entendemos. Tenemos que entender que mientras más materiales somos, más materialistas, más centrados en tonterías, en filosofías tontas, en cosas que no tienen que duchar. O alguien por ahí que la azucena es la mejor o el nivel más alto del ser humano. ¿La azucena de quién? Depende de quién sea. La azucena depende de cada uno. De entender que Hashem Baraj está detrás de todo es lo mejor que la persona puede hacer en su vida. Es lo mejor que la persona puede hacer para su vida. Ustedes van a ver que el que tiene una, tiene bitajón y lo aplica en el día a día, no pierde. No pierde. Una persona que tiene una, cuando lo humillan, se hace como David Amelech. También Shimi Benguera lo humilló, lo trató de Goy, de más, Hashem Rahem. Y David Amelech, en vez de decir, la Torah dice que el que se revela ante el rey tienen que matarlo. Él no dijo, no le hagan nada. Hashem Barar dijo que me maldiga. Fue Hashem, conectó con Hashem. De inmediato está escrito en el Zohar Kadosh, hizo la cuarta pata de la Merkabah o la cuarta rueda de la Merkabah divina. David Amelech es la cuarta parte de la Merkabah divina, solamente porque lo humillaron y entendió que todo eso. Solamente por eso. Entonces,
Sí mismo también el tema de Zimbrí en la Torá. Sí, temas ahí, hay muchos temas de calculemos. Pero cuando fueron donde Moshe Rabbeinu, si de usted quién le permitió la hija de Yitro, dicen los Mefarshim, cuando le hicieron esa pregunta, Moshe Rabbeinu le dijo, yo veo a Cosby, que Cosby tiene una relación con mi alma. O sea, ella y yo estamos juntos. Así como usted, la hija y Yitro están juntos. Y esto no era cierto. ¿Por qué? Porque eso era un tema espiritual que tenía que pasar por un ticún. Y era cuando yo Rabbi Akiva, demás. Rabbi Akiva se volvió a casar después de la se casó otra vez con una mujer que hizo conversión. Y Rabbi Akiva, esa parte de Rabbi Akiva era el Gilgul de siempre. En esa época Jesús ya era el Gilgul de siempre. Y esa mujer, que no me acuerdo el nombre, era el Gilgul de Cosby, la de Akiva, como hizo todo con el cielo, conectó todo al cielo. Entonces le hizo ticún a la Neshama de esa mujer y esa mujer se tenía que casar con la de Akiva. Y eso fue lo que él vio. Nada más que no lo supo interpretar. Lo mismo con Cora. Está escrito, Cora se reveló antes. ¿Por qué? Porque su ojo, él podía ver cosas. Él era una persona muy espiritual, pero su ojo lo engañó. Lo engañó, él vio que había grandeza de esa Shmuel Naví, que es considerado como Moshe y Aarón en el cielo y demás. Y yo, esa grandeza va a salir de mí, yo no voy a ser grande, tiene que ser que yo soy grande también. Y Moshe aquí me está vacilando. No, digo, no, Shalom, no es así. Pero bueno, Hashem Yanzo. Cada vez que nosotros nos alejamos de Hashem y no entendemos este tema, no tenemos nada, nos complicamos la vida. Nos complicamos la vida. Nosotros acercamos todas las cosas a Hashem, Leshem Shamaim, como tiene que ser, las cosas van. Entonces, busquemos la manera de buscar a Hashem, busquemos la manera de creer en Él y entendamos que todo es del cielo y que hay muchas cosas que nosotros no entendemos y que no tenemos que entender. Hashem Baraj domina el mundo, sabemos que todo lo que hace lo hace para hasta